Alabado sea el nombre de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, el principal motivo de venir a su casa es de darle gloria y alabanza. Más que venir tal vez a que Dios nos resuelva los problemas o a sentirnos bien, es bueno sentirse bien. Nos hemos sentido bien, porque Dios en su misericordia nos regala estos momentos de gloria, pero nuestro objetivo es darle culto a nuestro Dios, por todas las maravillas que hace a diario en nuestras vidas. Pero en esta mañana, el objetivo de la enseñanza es ir un poco más allá. Un poco más allá porque glorificar a Dios, porque la vida, por las bendiciones que nos da, es bastante intuitivo, es fácil. Dios nos bendice, estamos alegres, ¿cómo no vamos a venir a alabar a Dios? Y mientras más conocimientos adquirimos de las cosas que inclusive Dios nos libra a diario, más nuestro corazón se llena de gozo. Pero nosotros sabemos, por regla general, siempre se nos ha enseñado que a Dios hay que alabarlo en todo momento y en toda situación, inclusive en el sufrimiento. Y el título de las palabras en esta mañana son el misterio del sufrimiento de Job. Vamos a leer la escritura. Job capítulo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada día uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y eso mismo hacía cada vez. Job la está pasando de maravilla. Esa es la vida que uno se imagina que deberían tener los hijos de Dios. Bendiciones de todo tipo, y tú portándote bien, cumpliendo los mandamientos, santificando a tus hijos en caso que hayan pecado. Esa es la vida. Eso es lo que nos viene a la mente. Así es como debería ser. O sea, que Job es el ejemplo perfecto. Era el más rico de todos los orientales, el hombre famoso. Ahora, ¿en qué tiempo vivió Job? Realmente no se sabe bien en qué tiempo de la historia vivió. Los historiadores le gusta posicionarlo en el tiempo de los patriarcas, porque bueno, por los años que duró, hace alrededor de unos 200 años, era el tiempo más o menos el tiempo de Abraham, que vivían las personas. En las cosas que Job habla, él conoce acerca de Adán y Eva, conoce de Noé, pero no habla nada de la parte derecha, de la parte de Moisés y el Éxodo. O sea que se entiende que vivió en el tiempo más o menos cercano a Abraham. Y aunque no está relacionado Job con ninguna de esta línea de patriarcas y personas importantes en la Biblia, esto muestra que Dios siempre se ha reservado en todas las generaciones, en todos lugares, en todo tiempo, siempre se ha reservado su gente. Y Job, dice la palabra, que era un hombre de Dios. ¿Quién escribió el libro de Job? El autor también se desconoce. Los judíos creen que pudo haber sido Moisés. Pudo haber sido Moisés. Job mismo no pudo haber sido, porque se dice la cantidad de años que duró, él no puede saber la cantidad de años que duró, no puede escribir el libro. Algunos creen que puede haber sido alguien anónimo, una persona, puede haber sido el mismo Eliú. Eliú fue un joven que se apareció luego que Job estaba hablando con los 3 amigos con él, y Eliú era un joven que no le agradó mucho la conversación, lo que dijo Job, ni la respuesta que le dieron los amigos, y se levanta y habla también unas cuantas cosas y luego se va. Puede que Dios se le haya dado este mensaje a Eliú, no se sabe, pero realmente no es muy importante quién Dios le reveló esta historia. Aparece en esta historia un personaje importante, que es Satanás, el adversario
Y se nos da un vistazo a lo que parece ser este mundo inmaterial que nos rodea. Donde sabemos por las escrituras que hay constante lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. El mundo inmaterial que está dentro de nosotros está en una constante lucha del mal contra el bien. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Se dice en el versículo 6 que un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. O sea, Satanás y todos sus ángeles caídos yendo a algún lugar del universo donde está Dios esperándolo para que ellos den cuenta. Y dice Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. O sea, Satanás parece que es como un nómada, es homeless, él no tiene una casa y anda dando vueltas por toda la tierra, no tiene un headquarters, anda intentando hacer mal constantemente, un vagabundo. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso, y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, esta pregunta es la que tristemente desencadena todo el problema que se narra en la vida de Job. Y Dios mismo dice, o sea, Satanás es el que primero yo culparía. Dios mismo en el capítulo 2 le dice a Satanás cuando regresa la primera vez: todavía Job mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que contra él, para que yo lo arruinara sin causa. Satanás incita a Dios a que arruine a Job sin causa. Así que si a alguien vamos a poner si a alguien yo culparía, yo siempre culpo a Satanás por todo. Si tuvo la culpa o no tuvo culpa, de todas maneras ese es el enemigo de nosotros y la culpa la tiene. Y en este caso, no solo porque desde el principio se tentó a Eva a que introdujera el pecado, tentó a los hombres en el tiempo de Noé a que cometieran actos deshonrosos y antinatural. Satanás constantemente está detrás de todas las tentaciones estas importantes en la Biblia. Y aquí Satanás incita a Dios a arruinar la vida de Job. O sea, Satanás es el instrumento principal que Dios usa. Inclusive Satanás mismo es el que ejecuta todas estas maldades sobre la vida de Dios. Pero lo que nos interesa en esta mañana es ver que todas estas cosas que pasaron a Job fueron por la permisión de Dios. Hay quienes dicen, hay teólogos que dicen que inclusive van un poco más allá, yo no iría hasta ese punto, porque no tiene sentido, pero dirían que Satanás ni siquiera tenía idea de Job. Y Dios mismo le da la idea. Dios es como que Satanás está ahí hablando de otros temas y Dios mismo le dice: hey, tú no te has fijado en Job. No te has fijado en mi siervo Job. Como si Dios le hubiera dado la idea. Pero no, porque Satanás, según la respuesta que da, Satanás sabe exactamente que todo el mundo sabe quién es Job. Satanás obviamente sabe quién es Job. Y le dice: pero imagínate, si tú le has rodeado de tu protección, ¿protección de qué? A él y a toda su casa y a todo lo que tiene. Porque Satanás ya parece que en reiteradas ocasiones ha intentado hacerle algún tipo de daño a Job. Y le dice: yo quiero hacerle su daño, removerle su vida, pero tú simplemente no me dejas. Entonces a él sí sabe quién es Job. Dios no le está poniendo ninguna idea. Satanás hace todo lo que hace de su propia voluntad y de su propia maldad. Pero Dios sí le da permiso. Por lo tanto, de alguna manera, Dios está involucrado en el sufrimiento de Job. Y esto es un problema. Porque parece algo incompatible con Dios. Porque podemos entender que cosas malas le pasen a la gente mala, a las personas que son enemigos de Dios, inclusive a la gente que no son creyentes en Dios. Si les pasa algo malo, bueno, son cosas que pasan en la vida. Dios no está obligado a cuidar ni a bendecir a alguien que no es creyente. Y si algo le ocurre, pues simplemente uno lo entiende de esa manera. Y si es alguien pecador y Dios lo castiga, pues uno también lo entiende. Pero ¿cómo tú entiendes que Job, según la Biblia, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Dios mismo lo reitera luego de sus propios labios. Dice que
sí, que Job sí era inocente. Bueno, ¿qué sentido tiene que le venga calamidad a un hombre bueno y un hombre inocente? ¿Por qué Dios hace esto? Fíjense que lo que le ocurre a Job no son tal vez los problemas sencillos que pudiéramos tener muchos aquí presentes en la vida. Es algo serio. Job tenía los 10 hijos, mueren al instante. Imagínense que usted que llegue a su casa, uno de estos policías que llega a tocarle la puerta, a darle una mala noticia por un ser querido, por un hijo. Fueron 10. Y uno de sus siervos llegó y le dio esta noticia. Porque no es solo que perdió toda su economía, sus amigos, no, se quedó inclusive sin ni siquiera un solo hijo, solo con la mujer. Y que no fue de mucha ayuda tampoco. ¿Por qué Dios no estaba protegiendo? Se supone que Dios estuviera protegiendo a Job. Job lo santificaba todos los días. Estamos haciendo lo que debemos hacer y oramos por nuestros hijos y le enseñamos la palabra. Pero ¿y cómo es posible? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Hay siempre un intento honesto que hacemos los cristianos al intentar explicar este tipo de cosas, ¿no? Porque todas las cosas al final de alguna manera tienen algún bien o inclusive a veces queremos decir que fue algún pecado de alguien. Y esos son buenos intentos y son válidos en muchas situaciones. Pero en esta situación específica y en muchas que podemos tener en nuestra vida, no es el caso. No tiene por qué terminar en ningún bien para nosotros, ni fue por ningún tipo de pecado. Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Satanás acusa a Dios. Dice el versículo 10, el trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Todo empieza aquí con la acusación que Satanás hace acerca de la rectitud de Dios, que es una acusación válida desde su punto de vista. Satanás está diciendo, mira, la rectitud de Job, o la rectitud de tú como cristiano, Satanás dice que no está aprobada, que puede ser falsa, que realmente tú no puedes sentir amor genuino por Dios, tú estás alabando a Dios o obedeciendo a Dios por los beneficios que puedes obtener de Él. Inclusive en el día de hoy eso pasa mucho, en muchas iglesias que la invitación es para recibir beneficios de Dios. Y así cualquiera va a una iglesia de la prosperidad, porque si Dios me va a bendecir, ¿qué clase de negocio? Entonces, esto precisamente es lo que está insinuando Satanás a Dios, que la relación de Dios, de Job con él, es simplemente una farsa. Y Satanás se está creyendo cosas. ¿Por qué? Porque él está seguro que puede hacer que la fe de Job cambie, porque ya él lo hizo, ya él logró que Adán y Eva pecara, ya él tiene experiencia al respecto. Él logró que los ángeles inclusive se fueran en contra de Dios. Entonces él estaba muy confidente de que la fe de Job es simplemente por las circunstancias que él tiene. Este es el pensamiento que Satanás tiene siempre respecto a la fe de los cristianos. Inclusive en el Nuevo Testamento lo intenta con el mismísimo Pedro. ¿Qué le dice Cristo? Mira, Pedro, en el mundo inmaterial hubo una disputa, hubo un problema, una discusión respecto a ti. El mismo problema de siempre. Y Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Para qué? Para probar tu fe. ¿Y sabes qué? Dios también le dio permiso. Pero Cristo había rogado para que su fe no faltara, y cuando fue restaurado, también vinieron a hablar a los demás discípulos. Pero siempre está relacionada con el tema de la fe. Y aunque a Pedro no se le murió nadie, Pedro ni siquiera perdió el negocio, él volvió a pescar, a él realmente no le pasó mucho. Pero sí hubo una prueba a su fe. En este caso de Job es muchísimo más serio. Aún así, no parece ser justo. Fíjense que Job, que te pase algo malo en la vida no es el problema. Job no le
no inculpa a Dios o no señala a Dios porque algo malo le pasó. Job mismo dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Eso está bien, hasta ahí. Lo que Job se está cuestionando es el por qué. ¿Qué motivo tenía Dios para hacerte esto, para hacerle eso a Job? Es el motivo, porque eso es lo que él no entiende. C.S. Lewis escribió un libro que se llama El problema del dolor, por los años 1940. Y habla un poco de esto, y entre las cosas que dice, lo que te da a entender es que Dios tiene un problema. Es la incomprensión, que nadie logra entender el porqué del dolor. Porque si Dios es bueno y si Dios es poderoso, ¿por qué no resuelve la situación? ¿Por qué no evita el problema? ¿Por qué no evita estos dolores? Significa que Dios no quiere. Es la única respuesta. Y si no quiere, entonces la pregunta es ¿por qué no quiere? Ese se conoce como el problema que tienen los hombres con Dios. ¿Por qué Dios no quiere? Bueno, antes de seguir con la explicación, hay algo que aunque tú no entiendas lo que ocurre en tu vida, sea sencillo, sea grave, sea de joven, de niño, tiene que haber, el cristiano tiene que estar entrenado siempre a responder de la manera que respondió Job inmediato. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin tú entender, sin saber, esto debe ser el reflejo del cristiano inmediato. Bendecir siempre el nombre de Dios. Fíjate que aquí Job reconoce de inmediato la soberanía de Dios. Él pudo haber culpado a Satanás, él pudo haber culpado, era temporada ciclónica de los cambios climáticos, vino una tormenta y tumbó las paredes de la casa. ¿Cómo vas a evitar eso? Yo estaba en una fiesta de cumpleaños, simplemente llegó un viento y derrumbó las paredes. Él pudo haber culpado, pero él sabe que esto es permisión divina. Reconoce la soberanía de Dios. En el capítulo 2 y 3 llegan los amigos de Dios, de Job, a dolerse con él. Y luego de 7 días, ¿no? Job, imagínense, toda esta angustia, todo este dolor inimaginable. No creo que en la historia jamás le haya pasado algo así. Puede ser, pero de todas maneras es algo terrible. Y Job está en un intenso estrés. Y ya hay un momento que ya empieza a hablar, porque él sigue sin entender qué lógica tiene todo esto. Y empieza a hablar algunas cosas. Y como bajo presión, como le puede pasar a cualquiera, inclusive a Job, empieza a decir cosas que no debía. No debía, y empieza a decir que él no quisiera ni haber nacido. Eso viene a las mentes. Dice que inclusive que el día que se borra de la historia es el día que yo nací. Es terrible. Y entonces los amigos de Job mismo luego dice, no, yo hablé demasiado, pero mis amigos, si de verdad fueran amigos míos, me debieran haber entendido, porque si tú estás pasando por una situación, sí, eres cristiano, conoces la Biblia, pero te estás dolido y tú vas a hablar cosas que tú mismo te das cuenta que no deberías hablar. Inclusive Dios mismo no lo castiga por las cosas que él habla, porque se entiende, ¿no?, la debilidad humana, pero los amigos de Job, no, ellos simplemente se pasaron muchísimos capítulos reprochando a Job y diciéndole que esas cosas que le habían pasado a su vida era por algún pecado. Esto es lo más lógico que uno siempre piensa. Algo tú hiciste, de los tantos pecados, algo está oculto, Dios te está castigando por algo. Eso es la idea de que más común viene a nuestras mentes. Es relacionado siempre con el pecado. Y Elifaz le dice, la idea es que tú cosechas lo que tú siembras. Y eso es verdad en muchísimos aspectos de la vida. No pienses que no. Sí, lo que hace sí tiene consecuencias y consecuencias graves. Eso es verdad. Pero no es verdad en este contexto. La razón de sufrimiento de Job no tiene nada que ver con su pecado. Absolutamente nada. Y por esta razón es que Job constantemente sigue alterado y sigue respondiendo que no, que él dice, no es que no tenga culpa, él se ha cometido pecados, él lo dice, pero él sabe que nada de esto tiene que ver con los pecados de él. Y en el capítulo 32 aparece Eliú. Está airado por dos cosas. Está airado porque Job sigue diciendo que él es justo. Y eso a él no le agrada.
Y los 3 amigos de Job, que eran más viejos, no supieron responderle de una manera apropiada, y él está enfadado porque ni siquiera fueron capaces de responderle, hasta el punto de que tuvieron que callarse, porque Job sigue diciendo que él es justo. Y Eliú aporta algunas ideas interesantes también, otras de las alternativas que la gente escoge para explicar el sufrimiento, y es que sí, que en el sufrimiento tienes cosas particulares por las cuales tú puedes aprender, y Dios te disciplina, y puedes sacar algo bueno del sufrimiento, cosas que si no sufres o no pasas por esa prueba son imposibles. Y esto es verdad también, pero no es el caso aquí tampoco. Eliú tampoco tiene razón. Entonces, finalmente, Job quiere que Dios le dé una respuesta. Y Dios finalmente rompe el silencio en el capítulo 38. Y dice que le responde a Job desde un torbellino y le dice: bueno, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Por supuesto, Job, en este caso. Ahora cíñete la cintura como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Aquí las palabras estas de Dios es como si le está hablando, como si Job y él estuvieran en un ring de boxeo. Porque desde el principio Job eso está invitando a Dios a una batalla de ideas. Job está convencido, ya Job sabe todas las cosas que funcionan según él, y él quiere que Dios venga, él quiere batallar con Dios, a ver cuál es, para que Dios le explique. Y él se está imaginando que él le va a preguntar cosas a Dios y Dios le va a responder. Pero no es el caso. Dios aquí le cambia el estilo, y entonces Dios preguntando y tú respondiendo. ¿Cuál es la primera pregunta? Fíjense que normalmente en los concursos la primera pregunta o en las conversaciones, la primera pregunta que se hace suele ser la más fácil, ¿no? Para calentar los motores, para empezar, la más sencilla. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta pregunta es una bomba. Es que está raro, porque Job está sufriendo. Fíjese, en ningún momento aquí Dios está mirando con menosprecio, ni nadie está minimizando el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es real y en el momento es difícil. Entonces Job está en este momento sufriendo, pidiendo a Dios que le explique, al menos para ver si su mente puede descansar en algo que tenga sentido para él. Y que Dios justifique sus acciones, ¿no? Entonces Dios lo que le hace es preguntarle algo. No algo, Dios se lo come a preguntas. Como 60 preguntas súper raras de cosas de biología, de las estrellas, de los animales, que yo digo, ¿y esas cosas a qué vienen? ¿Qué tiene nada de esto que ver con nada? Con lo que quiere saber Job. Pero esta es la respuesta de Dios. Eso está como fuera de contexto. Y algo en particular que llama mi atención en el versículo 40 y 41. Y Dios le habla del Behemoth. El Behemoth es una criatura de la tierra que describe ahí, es fiera, es salvaje, es terrible, fea. Y en el capítulo 41 habla de otra criatura parecida, también fuerte como esta, pero bueno, del agua, y es el Leviatán. Igual o peor que el Behemoth. Tanto sí que dice que la gente de verlo se puede desmayar del miedo. Entonces, bueno, los teólogos piensan que estos dos animales, el Behemoth y el Leviatán, parecen ser el hipopótamo, uno, y otro un cocodrilo. Y si tú lo piensas bien, tú dices, pero qué animales tan despreciados, tan feos y tan malos y tan... Si te pones a ver videos de los hipopótamos, eso no creen en leones, no creen en nada. Son terribles, y el cocodrilo igual. Y tú dices, ¿para qué Dios creó esas criaturas? Además para hacer zapatos y cintos. ¿Para qué? ¿Cuántos animales no se han extinguido? Si eso se extingue, yo no creo que mucha gente, los amadores animales no los van a extrañar mucho. A la gente extraña mucho un oso, un elefante, tal vez, pero un hipopótamo, un cocodrilo, te digo, son ejemplos extremos que Dios pone aquí para que Job se pregunte, ¿tú conoces la razón de por qué yo creé esas cosas? Igual es que te crea a ti. Porque tú estás muy preocupado por entender las cosas que yo hago. Bueno, yo te voy a ti a mencionar algunas que son muchas más sencillas que sufrimiento. Si tú ni siquiera te has
dedicado a entender por qué yo hice al cocodrilo o al hipopótamo? ¿Cómo es que tú llegaste al punto de pensar que tú puedes entender por el tema del sufrimiento? Cosas que yo igual hice y cosas que igual yo permito. Ahí es donde Dios quiere que Job esté. Esa es la pregunta que quiere que yo sea. Tú no le ves ningún sentido yo no le veo ningún sentido a que Dios haya creado el hipopótamo. Te lo digo de corazón. Ninguno. Como mismo tampoco le puedo ver sentido al sufrimiento del justo. Es la idea. Que tú no le veas sentido no significa que no tenga sentido. Tanto es así que parece que Job entiende esta idea. Y después de todas estas preguntas, ya Job, que se ubica en tiempo y espacio, parece, ya entendió. Y en el capítulo 42, versículo 5 dice, ¿sabes qué? De oídas te había oído, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso, ¿qué pasó? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sin Dios siquiera haberle explicado el porqué del sufrimiento, solo haberle mostrado que a veces, aunque que tú no entiendas los motivos, no significa que no tengas un motivo. Bueno, pero ¿por qué Dios hizo las cosas que hizo con Job? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Dios hace lo que hace siempre por el mismo motivo. Toda la creación, todas las acciones, el sufrimiento, todo en la vida es últimamente por un mismo motivo. Y es para la gloria de Dios. Es para mostrar a las criaturas sus atributos, su trabajo. Hay otro ejemplo explícito que habla acerca de esto. Bueno, este punto le explica, Pablo lo explica clarito. Él dice, ¿cómo es posible que tú creas que es injusto lo que Dios hace? Le dirá el barro al alfarero, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué sentido tiene hacerle ese tipo de preguntas al Creador? Entonces, en este caso, el sufrimiento de Job, Dios está sufriendo literalmente para la gloria de Dios. Porque está puesto sobre la mesa el prestigio de Dios, el trabajo de Dios en la salvación. Se está cuestionando que la fe del creyente sea verdadera o no. Entonces Dios quiere probar que su trabajo en la vida del creyente es real, que no importa que te vengan las situaciones más terribles de la vida, de todas maneras, como tu fe es verdadera, como tu fe es un trabajo de Dios, va a permanecer. Esto es lo que Dios quiere probar. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjense que enfermedades, desde el tema de Adán y Eva, el mundo es un desastre. Enfermedades, calamidades, personas que nacen con defectos, mujeres estériles. Y estas cosas son resultado de cómo funciona el mundo. Pero en este caso, este hombre nació ciego, no por eso. No tiene que ver directamente con eso. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. La misma filosofía, la misma teología de los amigos de Job. Alguien tiene que haber pecado porque es la única explicación a que tu vida te vaya mal. Esa es la única explicación que ven. Y es la misma idea que hay en el tiempo de Cristo. Es una buena excusa para entender las cosas relacionadas al pecado directamente con tu dolor. Y esto lleva a otra idea también que se deriva de esta, de que mientras más tú pecas, las cosas más mal te van a ir. Y mientras más bueno tú eres, mientras más recto, las cosas mejor te van a ir. Completamente falso. Cristo mismo cuando vino a preguntarle de este tipo de cosas, ¿cómo es posible que Dios ha permitido de que los soldados de Pilato mataran a judíos,
a Galileos en el medio del templo, cerca de los sacrificios, y la sangre se mezcló. Y dice Cristo, no, y ustedes se acuerdan también de la torre que se cayó y mató a 18 hombres. Ustedes piensan que porque estas cosas malas le pasaron a ellos, ellos son más pecadores que los demás en Jerusalén y los demás en Galilea. Esto no tiene nada que ver con el pecado. No puedes siempre hacer esta relación directa de tu sufrimiento, de tu situación con el pecado. Y ellos aquí inclusive dicen, bueno, cuando la pregunta está de quién pecó, él o sus padres, yo digo, pero ¿cómo es posible de que, cómo él va a pecar si él nació así? Bueno, tan allá quisieron los eruditos llegar con el tema de que siempre el sufrimiento está relacionado con el pecado de alguien, que inclusive hablan de, bueno, él nació ciego, eso es porque, por dos opciones, porque hay pecados prenatales, ¿viste? Hay pecados que la criatura comete dentro del vientre. Eso no forma parte de la tradición judía, pero sí hubieron muchos comentarios de muchos eruditos, y en el tiempo de Cristo, obviamente los apóstoles se lo creen de alguna manera. ¿Cómo que pecar en el vientre? O inclusive una idea de que el alma de la persona antes de nacer anda por ahí también, y si pecó, pues puede en la vida que le toca acarrear pecado. No tiene sentido. Pero bueno, no, si no fue él, fueron los padres. Una idea que también es una mala interpretación acerca de lo que dice en Éxodo 25. En Éxodo 25 dice Jehová, yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero esto no está hablando de castigos individuales, esto está hablando, no habla de padres aquí, para ser escueto, está hablando de los líderes de la nación. Que la conveniencia de seguir los estatutos de Dios, porque cuando los líderes empiezan a cometer errores, o de las comunidades, o inclusive hasta de las casas, acarrean consecuencias que pueden durar 2, 3 y 4 generaciones en volver atrás. Es de lo que está hablando, no tiene nada que ver con pecados individuales, ni que tú vas a heredar los pecados de tu padre, y no lo digo yo. En Ezequiel 18, específicamente, Dios explica de esto para que dejen de pensar así, y dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto se trata de responsabilidad personal. Pero volviendo al tema, estos casos no tienen nada que ver con el pecado. Dice Cristo, no es que pecó ni sus padres. No puedes llegar a esa conclusión. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Tú dices, fíjate qué tan serio es esto. Que mirándolo desde el punto de vista humano parece una injusticia, pero de las más grandes. ¿Cómo es de que Dios permitió o hizo de que un hombre naciera ciego, solo, este hombre sufriendo toda la vida, no tener vista, bullying, las incapacidades, era un mendigo en el templo, toda esa vida, solo para que un día Cristo lo sanara? Pues sí, tiene todo el sentido del mundo, porque fue para la gloria de Dios, fue para que el mundo viera que Cristo era Dios, que tenía poder, que era el Mesías. Porque a veces nos pasamos la vida recibiendo cosas de Dios, ¿y tú qué le das a Dios? Bueno, este tipo de cosas son para beneficio de Dios y no son para nada injustas, porque son para la gloria de Dios. Y Cristo sigue diciendo, fíjate que Cristo no parece tener tiempo para explicarle esto, para explicarle que tiene sentido, porque es algo difícil de oír. ¿Cómo que para que toda esta vida, solo para que? Dice, me es necesario, podemos discutir teología ahora, pero dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. O sea, que ya Cristo lo que le queda son unos meses. Él está hablando aquí, mientras dure el día, mientras estamos vivos, dediquémonos más a trabajar para la obra de Dios, para la gloria de Dios, que tal vez para cuestionarnos las cosas malas que ocurren en nuestra vida. Es la idea aquí. A veces tú puedes preguntarle a Dios, puedes discutir con Dios, puedes enfadarte con Dios, pero a veces es tiempo de trabajar
de poner tal vez tu necesidad personal, que todas las tienes, tus sueños, tu vida, tu salud, que es importante, pero más importante es el trabajo que hacemos para Dios. Así de importante es la gloria de Dios. ¿Qué recibe Dios? Inclusive, en este caso recibe gloria también por la salvación, porque luego Cristo salva también al ciego. O sea, Dios recibe ahí doble gloria. Y volviendo al tema de Job, lo que demuestra aquí es que la fe es inquebrantable, hermano. Si usted es un verdadero creyente y Dios hizo el trabajo de salvación, si usted nació de nuevo, puede pasarle la vida, puede venirle lo que le pueda venir, que esta fe no hay manera de quitarla. Ese es el trabajo de Dios, por eso decimos aleluya. Por eso es que la salvación está segura en las manos de Dios, porque esa fe que Él creó en nosotros no hay manera, no es condicional. No amamos a Dios por los beneficios que nos pueda dar. Y obviamente, mientras más beneficios vengan, aleluya. Pero nosotros le amamos realmente porque es un amor genuino, porque Él nos amó primero. O sea, al final, Dios sí probó su punto con Job, a Satanás, y mostró que sí, que la seguridad de salvación es algo real. Que recibiremos solo el bien, no lo creas. El mal también va a venir a tu vida y tú tienes que recordar que no tiene que tener sentido para ti, no tiene que ser para tu beneficio. Porque lo más importante en este mundo no somos nosotros. Lo más importante en este mundo es Dios. En tu tiempo, en tu vida, en tus pensamientos, el amor a Dios tiene que ser mayor que el amor que le tienes a ti mismo. Y si es necesario que tú pases por situaciones en la vida que a veces no entiendes, no te empiezas a preguntar cosas, porque a veces no tiene mucho sentido relacionar esto. En este mundo hay gente muy, pero muy mala, y tienen tremenda cantidad de dinero y tremenda salud. Y gente súper piadosa, y están hechos tierra. O sea, no puedes pensar de esta manera. ¿Cuántas mujeres anhelando tener tal vez una familia, hijos, y no pueden tener hijos? ¿Y cuántas tal vez mujeres no hay que se han tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es ni el tuyo? Y hijos, y abortos. Entonces, aquella persona que usted es piadosa, que tal vez no se puede hacer esta relación en la vida. Hay que pensar siempre en la gloria de Dios. Dios mismo también pasó por esto. Porque hay cosas que Dios recibe a gloria, no es fácil. Lleva sacrificio. Y Dios quiso salvar al mundo, pero esto tuvo un sacrificio. Dios dice que no escatimó. Usted no va a comparar el sufrimiento de Job con las cosas de la vida, pero en caso de Dios, Dios mismo pasó por eso. Si Dios quiere ser alabado por toda una eternidad, por su gracia, por la salvación de los seres humanos, esto tuvo un precio. O sea que no escatimó ni a su propio Hijo. Y Cristo sufrió también. La ira de Dios, Job no merecía lo que le pasaba, tiene razón. Cristo tampoco mereció recibir la ira de Dios porque era perfecto y era sin pecado. No había hecho nada malo. Era perfecto, sin mancha. Y el Padre lo hizo sufrir. Entonces, nosotros le podemos pedir a Dios que no nos pase por el fuego. Eso es una petición válida. Pero yo te aseguro a ti que si en algún momento de tu vida es necesario que tú pases por el fuego para que Dios reciba gloria en algo, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir y Dios no va a parar su mano porque simplemente tú no merezcas sufrir. Yo te lo aseguro, porque Él es más importante. Cristo mismo le pidió a Dios, pasa de mí esta copa. Esa petición es válida, pídela todo el tiempo. Pasa de mí esta copa. Yo no merezco sufrir, no quiero sufrir. Pasa de mí esta copa.
Pero, ya que si Cristo obviamente sí entendía lo que realmente importaba. Pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Si tienes que tomar esa copa amarga, así será para la gloria de Dios. Y ese va a ser uno de los más grandes aportes que tú vas a dar en esta vida. Así ocurrió con el mismo Cristo. Y termino leyendo 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén.